El temario del curso se divide en 4 grandes módulos. En el módulo primero analizamos todo lo que tiene que ver con la inteligencia táctica individual. El fútbol es un deporte de equipo, el fútbol es un deporte colectivo, pero donde el talento individual y la capacidad que tienen los jugadores para poder resolver situaciones de juego concretas, definidas, es muy importante. En este módulo vamos a tratar de analizar todos los aspectos relacionados con la formación o la potencialización de la inteligencia táctica individual. En el módulo número 2 analizamos toda la parte colectiva del juego, inteligencia táctica colectiva. En el módulo número 3 la inteligencia táctica operativa. Y en el módulo número 4 la metodología táctico-cognitiva. Vamos a ampliar un poquito la información de cada uno de estos módulos. En el primer módulo, el destinado a la inteligencia táctica individual, vamos a desarrollar contenidos sobre qué es un jugador inteligente, qué características tiene un jugador inteligente, cuál es el proceso cognitivo, cuáles son las funciones tácticas individuales principales en ataque, defensa, transición ofensiva, transición defensiva y acciones a balón parado, cuáles son las situaciones tácticas a nivel individual que enfrentan los jugadores en función de la posición táctica en la que actúan y del modelo y sistema de juego, cuáles son los fundamentos tácticos individuales que permiten a los jugadores resolver de forma eficaz estas situaciones tácticas individuales, qué importancia tienen los duelos uno contra uno en el juego, qué tipo de superioridades podemos crear para ganar los duelos uno contra uno y la metodología de entrenamiento táctico cognitiva para diseñar tareas y sesiones para la mejora de la táctica individual. Creo que es uno de los aspectos, en mi opinión, más importantes en el fútbol. Ahora mismo estamos en una época donde se trabaja mucho la parte colectiva y estamos abandonando el trabajo individual. Y como vais a ver en el contenido del curso, la parte individual es fundamental para poder desarrollar con éxito cualquier idea colectiva de juego. Dentro de este módulo vamos a analizar las características del jugador inteligente. El jugador inteligente tiene conocimiento cognitivo, conoce cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, conoce a nivel teórico qué situaciones de juego puede enfrentar durante el desarrollo del juego, cómo estas situaciones de juego también se van condicionando dependiendo de los espacios del terreno de juego en los que se encuentra, conoce qué herramientas o qué principios tiene a su disposición para poder resolver estas situaciones. En función de todos estos aspectos, ampliamos el conocimiento que tiene sobre este deporte para que a través de ese conocimiento teórico y el contenido práctico que vamos a desarrollar en las tareas y sesiones de entrenamiento, el jugador cada día pueda desenvolverse de forma más eficaz en su función, en su posición, en sus responsabilidades. El jugador inteligente anticipa las situaciones tácticas a enfrentar. Vamos a ver en el curso a qué situaciones a nivel individual se enfrentan los jugadores, lógicamente en función de la posición en la que actúan. Y el jugador inteligente es capaz de reconocer estas situaciones un poquito antes de que se estén produciendo. De esta manera se prepara para ellas y, lógicamente, con esa anticipación podemos resolver de forma más eficaz la situación que nos va a tocar vivir en cada momento. Algo que es muy importante en el fútbol es que el jugador perciba su situación y las variables que la rodean. Estas situaciones las podemos reconocer. Lo que sucede con ellas es que no siempre se presentan de la misma manera. Hay un entorno que constantemente está cambiando y es importante que el jugador perciba primero la situación que va a vivir y también que sea capaz de percibir el entorno que la rodea. Por ejemplo, no es lo mismo defender a un jugador en una situación de uno contra uno que en una situación en la que percibo que a mi alrededor tengo un compañero que está y que va a colaborar conmigo, por lo tanto es una situación de uno contra dos, o esa misma situación, imaginemos que se incorpora un jugador del equipo ofensivo a ese espacio, a esa zona, y en vez de ser un 1 contra 1 se va a convertir en un 2 contra 1. La situación es la misma, defender al jugador con balón, pero el entorno que la rodea es diferente y lógicamente nos tenemos que adaptar a ese entorno variable porque la decisión a tomar no va a ser la misma en una situación que en otra. El jugador inteligente toma decisiones en fracciones de segundo, esto es fundamental. El fútbol es un deporte donde el espacio y el tiempo es cada vez más restringido, más reducido, y necesitamos futbolistas que las decisiones las tomen de forma muy dinámica, que las ejecute con eficacia. Es decir, el jugador inteligente no se queda solo en buenas percepciones, buenos análisis situacionales, buenas tomas de decisiones, además es capaz de ejecutarla de forma eficaz. Aquí vamos a ver que la parte técnica en aquellas ejecuciones que requieran la relación con el balón desde el punto de vista ofensivo o la relación contra el balón desde el punto de vista defensivo es importante.
La eficacia también nos las da en ocasiones la parte físico-condicional, es decir, el tipo de movimiento que realizamos en cada momento, qué zona o qué espacio del terreno de juego ocupamos, cómo cambiamos aceleramos, frenamos y cambiamos de dirección para, por ejemplo, anular a nuestro par y podernos desmarcar y recibir el balón con espacio y tiempo, etc. Y por último, el jugador inteligente tiene una alta experiencia acumulada. En eso creo que somos muy importantes nosotros como entrenadores, creando o recreando durante las tareas y sesiones de entrenamiento escenarios propios del juego que ayuden al jugador a base de exposición y a través de nuestros refuerzos positivos y de nuestras correcciones activas, ayuden al jugador a adquirir experiencia sobre cómo debe de resolver todo este tipo de situaciones que le va a tocar enfrentar durante el desarrollo del juego. Vamos a analizar también en profundidad el proceso cognitivo. Primero, creo que es muy importante nutrir y llenar de conocimiento sobre el juego y la lógica interna del juego al jugador. Esto a él le va a ayudar a percibir el entorno que lo rodea. Creo que tenemos que enseñar a nuestros jugadores a percibir su situación y la del entorno que lo rodea, porque es ese entorno y la variabilidad que existe alrededor de él la que va a condicionar cuál es la mejor forma de resolver una situación. Anticipar la situación a enfrentar, tenemos que enseñar a los jugadores a ir 1, 2, 3 segundos por delante de la situación que van a vivir y que tengan esa capacidad de anticipar la situación a enfrentar, que tomen decisiones que permitan resolverlas de forma rápida y eficaz y que las ejecuten de forma favorable. Vamos a ver un ejemplo de una situación de partido doble, donde vamos a ver un 1 contra 1 el pasillo centro lateral y vamos a ver una situación también de 1 contra 1 en el interior del área. Y vamos a ir viendo cómo este proceso, desarrollado de forma más eficaz por unos jugadores, permiten terminar con éxito una acción, en este caso ofensiva, y lógicamente penalizar también al equipo desde el punto de vista defensivo, porque al final los dos duelos que se producen en esta situación lo ganan los jugadores del equipo que ataca. Hablábamos primero de tener conocimiento cognitivo. Bueno, pues aquí tenemos un jugador con balón en la frontal del área, en una situación de 1 contra 1, un jugador en el interior del área, número 15, que va a ser el rematador final de la acción. Lógicamente tienen que saber interpretar cada una de sus funciones, el jugador de banda tratar de conseguir espacio y tiempo para poder levantar el centro y el jugador que está en el área tratar de conseguir una zona favorable para que el hombre con balón pueda comunicarse con él y de esta forma poder rematar la jugada ofensiva. Ambos están siendo capaces de percibir su entorno y la variable que lo rodea. En el caso del jugador con balón va a tener que buscar un enfrentamiento 1 contra 1 si quiere poder asistir a sus compañeros en el área debido a que tiene oponente directo. El número 15 es capaz de entender y comprender que en función de la orientación y de la situación de juego es uno de los posibles receptores del balón ante un posible centro de su compañero. Anticipan la situación a enfrentar. El jugador con balón va a buscar ese espacio y tiempo para poder centrar y el 15 va a buscar una zona favorable para poder rematar. Ejecutan sus acciones, vais a ver cómo en el caso del número 5 busca mediante esa conducción, esa fijación y esas cintas y regate y finalmente con el pase poderse comunicar con sus compañeros en el área. Y vais a ver también cómo el 15 ante el marcaje del 4 va a acelerar, cambiar de ritmo, cambiar de dirección y de esta manera conseguir situarse por delante del 4, fijaros que en el inicio de la acción está por detrás, y conseguir una situación muy favorable para poder rematar. Ambos van a ejecutar de forma eficaz sus intenciones y de esta forma van a cerrar el proceso cognitivo. Vamos a dejar correr el video y vemos el enfrentamiento, el 1 contra 1, cómo levanta la cabeza, el espacio y tiempo y cómo el 15, que en el inicio de la imagen aparecía por detrás, logra esa anticipación no solo física, ¿no?, sino también cognitiva, aparecer por delante del 4 y de esta manera tener espacio y tiempo para poder rematar y finalizar. Dentro del módulo 2, la inteligencia táctica colectiva, vamos a desarrollar estas temáticas. ¿Qué es un equipo inteligente? ¿Qué características tiene un equipo que podemos considerar inteligente? Vamos a analizar, lógicamente, todos los modelos tácticos de juego, tanto desde el punto de vista ofensivo, defensivo, en las transiciones. Vamos a analizar también a qué situaciones tácticas colectivas se enfrentan los equipos durante el desarrollo del juego. Vamos a analizar en profundidad también la importancia que tienen las acciones a balón parado en el fútbol actual. Analizaremos también los principios tácticos colectivos, la importancia que tienen los duelos colectivos reducidos, es decir, esas situaciones de 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3,
que lógicamente condicionan también el resultado de un partido. Analizaremos también la organización y desarrollo de los diferentes sistemas de juego, las funciones tácticas principales de los jugadores, las partes fijas, las partes móviles, cuándo, cómo, por qué y para qué vamos a incorporar a un jugador de una posición a una línea diferente. Vamos a ver la metodología de entrenamiento táctico-cognitiva aplicada al aspecto colectivo del juego y diseñar tareas y sesiones de entrenamiento específicas para la mejora de todos los modelos de juego y de todos los principios y situaciones tácticas colectivas. Os amplío, por ejemplo, la información de las características de un equipo inteligente. Bueno, el equipo inteligente tiene conocimiento cognitivo y, en mi opinión, tener conocimiento sobre este aspecto es fundamental. Que el equipo conozca los diferentes modelos de juego. Creo que todos son necesarios a lo largo de un partido. Creo que existen situaciones que son más favorables para utilizar uno u otro, independientemente de que haya una idea inicial y una forma inicial de cómo queremos resolver las diferentes situaciones del partido. Creo que el jugador tiene que tener un conocimiento amplio sobre estos aspectos. Conocer también las diferentes estructuras posicionales que pueden acompañar esos modelos de juego y, en función de las situaciones que tienen que enfrentar, aprender cuándo, cómo, por qué y para qué sería más interesante utilizar un estilo u otro. Los jugadores interpretan con eficacia su función. Creo que esto es fundamental, que cada jugador dentro de ese entramado colectivo tenga unas funciones, tenga unas responsabilidades y, lógicamente, cuando somos capaces de coordinar esas funciones y desarrollarlas de forma eficaz, el aspecto colectivo se ve ampliamente beneficiado. Creo que también es importante que el modelo de juego saque lo mejor de cada futbolista. Los jugadores tienen aspectos positivos, tienen aspectos negativos y, lógicamente, el modelo de juego, para extraer lo mejor de cada uno de estos jugadores, debe de desarrollar funciones que lleven implícitas el desarrollo de sus mejores capacidades y también tratar de esconder o ocultar las desventajas que tiene cada uno de nuestros futbolistas. Creo que es fundamental el equilibrio táctico. En el fútbol actual no llega solo con dominar una situación concreta del juego. Es muy importante la defensa, ser un equipo que tenga alta capacidad para la recuperación del balón, porque a partir de ahí van a nacer esas transiciones que nos van a permitir estar en situación de poder conseguir un volumen importante de goles. Es muy importante el ataque con todas sus variables, el ser capaces de conservar, progresar, crear situaciones de gol y lógicamente hacer goles. Muy importante las transiciones, los comportamientos rápidos, coordinados y eficaces ante la pérdida y recuperación del balón, y muy importante ser un equipo fuerte en las acciones a balón parado. Velocidad y coordinación en los cambios de posesión de balón. Vemos que en la actualidad los goles que se obtienen a través de situaciones de transición junto con el balón parado son los aspectos del juego más determinantes en cuanto al conseguir hacer gol y recibir también goles. Por lo tanto, creo que un equipo inteligente se maneja muy bien en estos cambios de posesión del balón. Equipo inteligente domina las ABPs y las transiciones que se pueden originar a partir de ellas, tanto ofensivas como defensivas. Estamos hablando de que las acciones a balón parado representan un 30, un 40 e incluso en algunos equipos un porcentaje mayor del número de goles que logran conseguir en competición. Son acciones que a veces nos permiten adelantarnos en el marcador y cambiar el escenario del partido. Y por último, el equipo inteligente se siente altamente preparado, y en eso, una vez más, los entrenadores tenemos mucha importancia en qué tipo de contenidos programamos durante la semana. Vamos a analizar uno de estos puntos un poquito más en profundidad, en velocidad y coordinación en los cambios de posesión de balón. Vamos a ver qué piensan algunos de los mejores entrenadores del mundo sobre las transiciones, tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo. Ahí tenéis al Cholo Simeone. Cuando volví al Atlético de Madrid dije que quería redescubrir la esencia del club, un equipo que siempre fue agresivo, intenso, competitivo, de contraataque vertical. Creo que es uno de los mejores exponentes en la actualidad de las transiciones, principalmente desde el punto de vista ofensivo. Y también son muy comentadas las transiciones desde el punto de vista defensivo, la velocidad y coordinación con la que los jugadores recuperan la posición. Guardiola, el fútbol es una conexión entre lo que tienes con el balón y sin el balón. Siendo altamente reconocido por el ataque, principalmente el juego de posición, creo que el estudio profundo de este estilo de juego trae consigo el análisis de la explotación de esas transiciones ataque-defensa inmediatas y también de cómo esa presión alta que generalmente utilizan sus equipos alimenta esas transiciones ofensivas cortas a través de las cuales logran numerosas situaciones de gol.
Vamos con Klopp, el fútbol se trata de emoción y velocidad, es un juego de transiciones. Un entrenador que en sus inicios identificábamos claramente como uno de los precursores de las transiciones ofensivas rápidas, y vemos que ahora en el Liverpool, tanto las ofensivas como las defensivas, con todas sus variables, es un entrenador que le da muchísima importancia. Y por último, Mourinho, en el momento en el que el rival pierde la pelota, puede ser el momento de aprovechar la oportunidad de que alguno esté fuera de posición. Del mismo modo, cuando perdemos el balón debemos reaccionar de inmediato. Como veis, en todas estas palabras, en todas estas expresiones, la importancia de las transiciones es muy elevada. Vamos a ver un pequeño video con un ejemplo de transición de cada uno de estos protagonistas. Vamos a ver una Atlético de Madrid basada primero en una presión baja, en esos balones largos y directos sobre jugadores más adelantados. Dos acciones, prácticamente 6-7 segundos. Igual, vamos a ver las de Guardiola apoyadas siempre en esa presión alta, esa recuperación, ese intento de recuperación siempre cerca de la portería del rival y esas transiciones cortas en espacio y tiempo. Las de Klopp partiendo a veces incluso de la defensa de acciones a balón parado. Ahí veis la emoción, la verticalidad. Y por último las de Mourinho, partiendo de esa presión baja, de ese enlace intermedio y de esa salida rápida, ocupación de espacios. Aquí veis cómo hay un jugador descolocado, porque en la fase ofensiva estaba por delante de la línea de los centrales, no recupera esa posición en tiempo y forma, y cómo el equipo aprovecha ese espacio para poder progresar. Bueno, pues vamos a tratar de analizar en el curso la importancia que tienen todo este tipo de situaciones de partido en las que un equipo pierde y otro recupera la posesión de balón, y cómo estos cambios rápidos, coordinados y eficaces en ese modo de ser o estar, pasar del modo ofensivo al modo defensivo y del modo defensivo al modo ofensivo, facilitan un volumen importantísimo de los goles que suceden en competición. Dentro del módulo 3, que yo denomino inteligencia táctica operativa, vamos a analizar estos ítems, vamos a hacer un análisis del fútbol moderno, las tendencias, análisis del equipo adversario, diseñar el plan de un partido, diseño de las tareas para el entrenamiento de ese plan de partido, diseño de sesiones propias y específicas para el desarrollo de los diferentes planes de partido y, bueno, y diseñar un microciclo completo para el desarrollo del plan de partido que vamos a tratar de generar para vencer cada fin de semana a nuestro oponente directo. Creo que es fundamental esa especificidad, ese trabajar en función de nuestro modelo, de nuestro sistema, de nuestros jugadores, pero también tener presente las características del rival y a partir de ahí diseñar el plan de partido y entrenarlo para que el equipo, cuando llegue el momento del juego, se sienta plenamente identificado con ese plan y lo tenga perfectamente desarrollado. Dentro de la inteligencia táctica operativa, ¿qué características tendría un plan de partido inteligente? Bueno, pues el plan inteligente siempre busca y cree en la victoria, independientemente del rival que tengamos enfrente y de la dificultad que esto pueda suponer. Siempre tenemos que creer y buscar esa victoria a 90 minutos. Creo que cualquier equipo puede vencer cualquier adversario, independientemente de su estatus, independientemente de la categoría, independientemente en el fútbol actual del momento que cada uno de ellos esté viviendo. Creo que a 90 minutos siempre es posible vencer a nuestro rival. Analiza a nivel individual a cada rival con sus virtudes, defectos y propone duelos ganadores en el 1 contra 1. Como visteis en la imagen anterior, al final el fútbol, en los espacios intermedios, nos apoyamos en el aspecto colectivo y en la parte final nos vamos a apoyar en esos duelos individuales para poder superar las acciones finales y poder de esta manera hacer gol o evitar el gol. Entonces tenemos que tratar de proponer duelos ganadores en los diferentes espacios del terreno de juego en los que se van a producir. Algo también muy importante son las sociedades del rival y proponer duelos ganadores también en las situaciones de 2 contra 2. Analizar el modelo del rival y proponer cómo neutralizarlo y aprovechar sus debilidades. Todo equipo tiene virtudes, tiene defectos. Entonces tenemos que proponer, por un lado, neutralizar al rival y no quedarnos en eso, sino también tratar de aprovechar sus debilidades. Analizar el sistema del juego del rival y proponer estructuras posicionales que favorezcan la creación de los diferentes tipos de superioridades. Estas superioridades nos van a ayudar, lógicamente, a desarrollar de forma eficaz las diferentes situaciones de partido. Anticipar situaciones de partido y reducir incertidumbre, darles certeza a los jugadores sobre qué va a pasar y cómo resuelve generalmente el equipo adversario, sus jugadores y el colectivo las diferentes situaciones de juego, y entrenar de forma específica el plan de partido durante la semana.
Creo que es muy importante que ese plan de partido no se quede solo en aspectos teóricos, ¿no? Sino que seamos capaces de trasladar a nuestros contenidos de entrenamiento estas ideas que vamos a tratar de desarrollar en el partido. Vamos a ver un ejemplo. Equipo azul, somos un equipo al que nos gusta salir jugando desde atrás. Equipo contrario hace presión alta con una estructura 1-4-4-2. En primer lugar, vamos a tratar de identificar desde el punto de vista numérico qué situaciones de juego y en qué espacios del terreno de juego vamos a tener igualdades numéricas, en cuáles tenemos superioridades numéricas y en cuáles estamos en desventaja numérica. Como veis aquí en el cuadro, dividiendo los espacios de juego en las zonas principales, tenemos situaciones de 2 contra 2 en los pasillos laterales. Tenemos una primera superioridad en el interior del área con el uso del portero y los 2 centrales. Y tenemos otra superioridad en las posiciones intermedias con nuestros 3 medios, 1 por delante y 2 tratando de generar la espalda o de buscar la espalda de los 2 mediocentros rivales. Y por último, en la última zona, tenemos desventaja 1 contra 2, aunque si bien es cierto que somos capaces de situar a ese delantero en posiciones intermedias, pese a estar en inferioridad numérica, posiblemente le demos la posibilidad de estar en ventaja posicional para el desarrollo de acciones posteriores. Vamos a ver esto en imágenes y cómo estas superioridades en estos diferentes espacios de juego nos ayudan a resolver situaciones. Aquí veis el saque corto, el rival presionando con 6 jugadores en campo contrario, nuestros jugadores más adelantados fijando rivales y cómo se van generando a través de esas superioridades formas de resolver la primera situación, que era salir de esa presión alta que ejerce el rival, y luego tratar de progresar, crear situación de gol. Aquí veis situaciones de 2 contra 2, como las habíamos identificado en los pasillos laterales. Veamos otro ejemplo. Aquí, en este caso, no saltan sobre nuestro medio posicional. Tenemos 3 jugadores por dentro, con lo cual ese jugador está liberado. Si en algunos casos deciden saltar sobre él y hacer esa presión en rombo, pues a la espalda va a aparecer uno de nuestras 2 mediapuntas libres. Ahí tenéis la primera superioridad que generamos con el portero y la pareja de centrales. Veis como el rival va con 2, con 4. Tenemos esas superioridades en esos espacios, las identificamos. Y lógicamente nos ayuda a poder resolver esta situación. Aquí vemos la superioridad 3 contra 2, el medio campo con los 3 internos contra esos 2 mediocentros. Ahí tenemos también un espacio donde podemos generar esa superioridad. Aquí vais a ver cómo saltan sobre el mediocentro y automáticamente os aparece un jugador libre en posición intermedia. Bueno, identificar todos estos aspectos para lógicamente ir construyendo ideas que nos permitan resolver situaciones, ¿no? Queremos salir con el balón jugado desde atrás, nos vamos a enfrentar a un oponente con esa estructura 1-4-4-2 y tenemos que detectar claramente dónde tenemos esas superioridades, dónde están esos hombres libres que nos van a poder permitir resolver esta situación, primero logrando desactivar la presión del rival y segundo, a partir de ahí pues siendo capaces de aprovechar todos esos espacios libres que el propio rival genera al adelantarse e ir a presionar a nuestro campo y eliminando esas pérdidas de balón que alimenten las transiciones cortas del rival. Dentro del módulo 4 vamos a analizar la metodología táctico-cognitiva, qué principios tiene esta metodología, qué etapas y objetivos desde la base al rendimiento y a partir de ahí, bueno, una parte práctica importante en cuanto a la organización de tareas de entrenamiento, organización de sesiones de entrenamiento, organización de microciclos en pretemporada, fase 1, pretemporada, fase 2, temporada con semanas limpias y también cómo organizar microciclos con esta metodología cuando tenemos 2 competiciones semanales. Dentro de los principios del método inteligente, bueno, buscamos el de especificidad, tratar de construir contextos lo más parecido al juego real. Entonces, dentro de ese juego real, pues tratamos de incluir todos los elementos que forman parte del juego, el balón, los espacios, diferentes espacios del juego donde se pueden producir las situaciones, siempre con cooperación, oposición inteligente,
etcétera. Trabajar en función del modelo de juego, en función del sistema y la posición y funciones individuales de los jugadores, en función del reglamento también, es decir, tratar de incluir todos esos elementos que forman parte del juego, tratar de incluirlos en nuestros contenidos de entrenamiento. Repetir de forma sistemática en entorno real de juego. Creo que a través de estas repeticiones en contextos propios del juego real, a través de la exposición a las diferentes situaciones del juego que los jugadores y el equipo tienen que resolver, vamos a poder conseguir mejorar la forma en la que nuestros jugadores tratan de resolver estas situaciones. Desarrollo cognitivo, que básicamente cualquier actividad que nosotros desarrollemos debe estimular en el jugador el conocimiento, la lógica interna del juego, la percepción de su situación y el entorno que lo rodea, la anticipación de las situaciones que va a enfrentar, la toma de decisión y también la fase ejecutiva. Es decir, que ese proceso cognitivo lo desarrollemos siempre de forma completa en todas las actividades que nosotros proponemos. Principio de variabilidad, que lo que va a buscar es que nosotros queremos ejercicios donde a través de las reglas de provocación, las reglas de continuidad, incluso a veces creando estructuras variables dentro de una misma estructura, nos permita crear entornos diferentes a los que el jugador deba de enfrentarse y de esta manera mejor la resolución de este tipo de situaciones donde siempre la incertidumbre y la variabilidad es muy elevada. El principio de transferencia, que lo que va a buscar es que el entrenamiento prepare al jugador y al equipo para la competición y la competición nos ayuda a preparar los contenidos de entrenamiento que en cada momento los jugadores y el equipo necesitan. La alternancia dinámica de la carga fútbol, que esto sobre todo a la hora de construir un microciclo de entrenamiento. Vamos a ver qué tipo de cargas utilizar cada día. Las cargas siempre jugando con los 4 elementos que permiten estructurar un ejercicio, el número de jugadores, el metro cuadrado por jugador, las reglas, el tiempo de trabajo, tiempo de recuperación, las repeticiones, las series. Jugando con esas variables nos va a ayudar a crear diferentes intensidades táctico-cognitivas y cada día de la semana le asignaremos una intensidad, siempre tratando de recuperar bien al jugador del partido anterior y permitir llegar con frescura al partido siguiente. La estabilización del patrón semanal de cargas durante la pretemporada y la temporada. Vamos a ver un ejemplo de cómo incorporar estos principios a 2 ejercicios, uno individual y otro colectivo. Bien, primero vamos a tratar de extraer partes de la competición para reproducirlas en el entrenamiento, el principio de transferencia. El principio específico también, bueno, pues vamos a crear una situación concreta en unos espacios concretos con unos protagonistas también concretos, en este caso los jugadores de banda. Una función concreta que es asistir a los delanteros desde los pasillos laterales. Bueno, ahí veis la situación, centro en carrera, con cierta ventaja sobre el rival. Y a partir de ahí, bueno, pues tratar de asistir. Hemos visto el principio de estabilidad, el principio también de transferencia. Vamos a ver ahora el principio de, vamos a construir en el ejercicio pues, diferentes variables, ¿no? Para ver ese principio de variabilidad. Vamos a ver también el principio de desarrollo cognitivo. En este caso, bueno, pues vamos a buscar un jugador pase profundo sobre nuestro protagonista principal, que es el jugador de banda, que hagamos un trabajo para un futbolista, para una posición y para una función determinada. No significa que no rodeemos ese ejercicio de los elementos propios del juego. Necesitamos el protagonista principal, necesitamos el balón, necesitamos los acompañantes y también los rivales y los espacios propios del desarrollo de esta acción. Y en este caso vamos a crear en el área diferentes situaciones de partido. Tenemos 3 zonas posibles de remate que deben de ser ocupadas por los jugadores de azul y tenemos 3 posibles zonas también a defender que deben ser ocupadas por jugadores del equipo rojo. En este caso vamos a construir 4 entornos diferentes. En el primero, como veis en la imagen, situación de 2 contra 1, situaciones también de 3 contra 2, situaciones de 2 contra 2 y de 3 contra 3. En las situaciones de superioridad numérica, lo que pretendemos es que mientras el balón viaja y van en carrera y antes del golpeo el jugador sea capaz de reconocer al hombre libre en el área, y cuando hay situaciones de igualdad numérica, que el jugador, mientras el balón transita, sepa reconocer dónde está esa superioridad posicional, esa superioridad física también que nos permita ganar ese posible duelo en el juego aéreo, o incluso si detecta que no se producen, que en vez de pasar
conduzca, trate de atraer a un defensor y sea él el que genera la superioridad mediante la incorporación al área. Vamos a crear también dos entornos diferentes. En el primero un pase profundo y un jugador que lo presiona por detrás. Y en otros casos será el propio jugador el que conduzca y sea presionado por detrás. Vamos a ver ahí el 2 contra 1. Detecta al hombre libre en el segundo palo. Detecta al hombre libre en el primer palo. Situación 3 contra 2. Punto de penalti. Situaciones 2 contra 2. Situaciones 3 contra 3. Bueno, ahí vemos un poco cómo estos principios se desarrollan dentro de un ejercicio individual. Este tipo de ejercicios, lo ideal es desarrollarlos el día -4, es decir, el día de alta intensidad, lo que yo denomino alta intensidad cognitiva, donde sobre todo vamos a hacer dos tipos de trabajos individuales para cada posición táctica de juego. En este caso estáis viendo un ejemplo. Lógicamente, para cada posición trataríamos de hacer ejercicios con este contexto, donde cada futbolista desarrolle funciones, situaciones y le obliguemos a utilizar herramientas muy concretas en los espacios donde se pueden producir este tipo de acciones. Vamos a ver ahora un ejemplo de ejercicio colectivo. Vamos a ver el principio de transferencia. Extraemos una parte del juego. Bueno, una de las situaciones más importantes que suceden en las áreas, ¿no? Los enfrentamientos 1 contra 1 en los pasillos laterales y luego los duelos que se producen dentro del área para, o bien, rematar, conseguir espacio y tiempo para poder rematar un posible centro lateral, o evitar que los atacantes que ingresan al área puedan rematar. Bueno, en este caso organizamos un ejercicio con el equipo completo, con la estructura posicional que utilizamos en competición, en este caso sistema 1-4-3-3, 1-4-3-3, el campo 50 metros de largo, vamos a utilizar la mitad de una cancha y esa mitad de una cancha la vamos a dividir a su vez en la mitad. Por lo tanto, tenemos en los últimos 25 metros el equipo azul con el portero, los 4 defensas y el medio posicional, y del metro 25 al 50 las 2 mediapuntas y los 3 delanteros. Lo mismo en el equipo rojo, una estructura 1-4-1-4-1. Delimitamos los pasillos laterales. Los pasillos laterales son ocupados por los extremos que ocupan la amplitud del terreno del juego. Y a partir de ahí, bueno, los que defienden siempre por dentro, cuando la pelota vaya en tránsito hacia el extremo, el 2 y el 3 pueden ingresar a defender en los pasillos laterales. El gol solo va a valer tras una acción en el pasillo lateral, situación de 1 contra 1, centro y remate. Lo veis, 1 contra 1, centro y remate. Si hay recuperación de balón, buscamos a los más adelantados. Bueno, y dentro de este mismo ejercicio vamos a construir 3 situaciones diferentes. La situación 1 contra 1, como acabáis de ver. La situación 1 contra 2, donde un central puede ir a acompañar la presión del lateral y hacemos una situación de 1 contra 2. En caso de finalización, siempre el entrenador reanuda el ejercicio y le da continuidad. Ahí veis el 1 contra 2, los centrales respaldando a sus laterales. Y también vamos a crear el 2 contra 1 desde el punto de vista ofensivo. ¿Cómo? Permitiendo que uno de los laterales se pueda incorporar a esa zona y generar situaciones de 2 contra 1, en este caso con ventaja para el equipo ofensivo. Bien, era cómo trasladar, ¿no?, estos principios. Este tipo de partidos tácticos yo los utilizo en todas las sesiones de entrenamiento porque creo que es importante eso que trabajamos a veces en grupos pequeños o en grupos intermedios. Creo que es importante también trabajar la coordinación colectiva de todo el equipo. Bien, y por último, las características de estos cursos. El de fútbol base, el inicio está previsto para la primera semana de marzo, la finalización para la tercera de mayo. Hay una clase semanal de 2 horas y media. Estas clases se siguen de 2 maneras. En directo y luego se repasan en un aula virtual. Hay un certificado y material didáctico. El costo es de 150 euros con 3 pagos mensuales de 50 euros. Hay 10 plazas, el ponente un servidor. Y en el caso del curso de fútbol profesional, iniciamos también la primera semana de marzo, finalizamos la tercera de mayo, 2 clases semanales de 2 horas y media. La clase se da en directo y luego se repasa a un aula virtual, certificado y material didáctico. El costo es de 300 euros, 3 pagos de 100 euros, hay 10 plazas. En este momento quedarían 5 y el ponente pues también un servidor. Ahí está mi número de contacto.
Y bueno, de los que estáis participando en directo aquí ahora mismo, no sé si tenéis alguna duda. Y de los que estáis participando a través del canal, pues ahí tenéis mi número de contacto, más 34 669 192 295. Ahí me podéis buscar y completar ya el grupo. La idea un poco es que las clases en directo, una semana antes de que acabe o que vaya a empezar el curso, nos reunimos y sois vosotros los que decidís ese día y esa hora. Ese día y esa hora queda fijo para todas esas 10 semanas.